se va a hacer interpretar información a partir de las medidas de dispersión en contextos cotidianos. Pero antes de eso nos falta ver otra cosita. Ya este va a ser el objetivo que prácticamente van a trabajar ustedes en la guía. Así que lo que respecta ahora va a ser esencialmente qué pasa específicamente cuando teníamos datos no agrupados. Quizás no tengan mucha memoria de esto. Así que lo vamos a recordar un poco. Ya bueno, las medidas de dispersión que hemos visto, rango, desviación media, varianza, desviación estándar. Ya las vimos en las fórmulas que ustedes tienen, son básicamente en datos no agrupados. ¿Ya? Que en el caso de lo que vimos acá. ¿Ya? Datos no agrupados son cuando les dan los datos así sueltos, por así decirlo. ¿Ya? Esos son los datos no agrupados. Entonces, todas las fórmulas que yo les acabo de dar son para datos no agrupados. Sigamos avanzando. Lo que vamos a ver son las medidas de dispersión en datos agrupados. Entonces, los datos agrupados corresponden a ordenarlos en una tabla de frecuencia, ya sea en intervalos o clases. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos. Cuando hablamos de datos agrupados, ya específicamente hace referencia, cuando hablamos de intervalos, a eso, ya que está en un intervalo, del 15 al 17, el 17 al 19, el 19 al 21. La frecuencia es las veces que se repite ese dato. Por ejemplo, acá lo que nos estaría diciendo es entre 15 y 17, ¿qué ocurriría específicamente? Tenemos 10 personas, ¿ya? Entre 17 y 19 tenemos 5 y entre 19 y 21 tenemos 12. Acordarse acá de una cosa, recordar que específicamente esto de acá, ¿ya? Ese símbolo que está ahí, indica que no lo contiene, el corchete está hacia afuera, por lo tanto no lo considera el 17. En cambio acá abajo, cuando el corchete estaba cerrado, sí lo consideraba. Ya no olvidarse de eso. En el otro caso acá, tenemos edad un cuarto medio, ya, entonces, ¿qué vamos a tener? Las clases van a ser 16 años, 17 años, 18 años, 19 años. Si ustedes se dan cuenta, no están ordenadas por intervalo como en el otro caso. Cuando hablamos de que no están ordenadas por intervalo, le vamos a asociar el nombre a clases. La frecuencia nuevamente, hay 5 personas que tienen 16 años, hay 15 personas que tienen 17 años, hay 3 personas que tienen 18 años y hay 2 personas que tienen 19 años. ¿Ya? Básicamente eso. Ya, entonces, vamos a tener dos formas para datos agrupados. Específicamente van a ser todas las que tienen que ver con clases, la que estoy señalando ahí. Ya, las que son con clases específicamente hace referencia a la clase mayor menos la clase menor. ¿Ya? Eso sería básicamente cuando hablamos de clases. Cuando hablamos ahora de intervalos, ¿ya? Vamos a hablar de m mayor menos m menor. Ese m que aparece allí, ¿ya? Corresponde a la marca de clase, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Pero igual, es la marca de clase mayor menos la marca de clase menor, ¿ya? De esa manera se va a calcular. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La marca de clase se va a calcular de esta forma. Generalmente, recuerden, se ocupa cuando tengo intervalos. Entonces, cuando tengo intervalos, ¿cómo se calcula la marca de clase? Cada intervalo va a tener su marca de clase. ¿Ya? Entonces, aquí está la marca de clase 1, marca de clase 2, marca de clase 3. ¿Por qué? Porque es el primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Dice, la marca de clase se va a definir como específicamente el promedio o semisuma entre el límite inferior y el límite superior. El límite inferior va a ser el que está a la izquierda, ¿ya? Y el límite superior va a ser aquel que está a la derecha del intervalo, ¿ya? Básicamente eso. Ya, entonces el promedio. 15 más 17, 15 más 17 dividido en 2 me da 16. 17 más 19 dividido en 2 me da 18. 19 más 21, 40 dividido en 2, 20. ¿Ya? O sea que la marca de clase sería 16 para este caso, 18 y 20. La frecuencia acá no tiene mucho que ver, simplemente lo puse ahí para agregarlo. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ya, después vamos a tener ya lo que son las medidas de dispersión. Vimos rango, ahora falta ver desviación media. Es exactamente lo mismo. Vamos a tener dos divisiones, una para clases y otra para intervalos. Ya, para clases específicamente va a ser la frecuencia 1 multiplicado por x1
que esta de aquí ya no es el dato 1, es la clase 1, y esta es la frecuencia de la clase 1, ¿ya? Y así sucesivamente por todos los datos. Ahí aparece, ¿ya? F de n, frecuencia del intervalo n. Xn, clase intervalo n. Perdón, ahí no era intervalo, entonces ese de ahí hay que tener cuidado ahí. Es clase n, ¿ya? Porque no estamos hablando de intervalo. Ya, después vamos a tener, en intervalos vamos a tener frecuencia 1 por la marca de clase 1 menos el promedio, ¿ya? Y así sucesivamente con todos los casos. Aquí dice marca de clase del intervalo n, así, ahí sí habla de intervalo, y la frecuencia del intervalo n también, ¿ya? Media o promedio, ya es exactamente lo mismo. Ya, sigamos avanzando. Ya, aquí viene una pregunta, ¿cómo calcular la media ya en datos agrupados? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si hablamos, el primer ejemplo que vamos a ver va a ser para clases. Entonces, cuando yo tengo clases, tenemos la misma tabla anterior y tengo la frecuencia. Ya, por lo tanto, el promedio se va a calcular de la forma que está señalada aquí. Ya, de esa manera se va a calcular. La clase 1 por la frecuencia 1, la frecuencia de la clase 1, clase 2 por la frecuencia de la clase 2, y así sucesivamente, y se divide por el total de datos, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, ahí aparece todo eso mencionado y comenzamos. Entonces sería 16 clase 1 por la frecuencia de la clase 1, 5, ¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar hasta la última clase, que va a ser 19 por la frecuencia de la clase 19, que en este caso va a ser 2, ¿ya? Y ahí lo tenemos. Entonces, es básicamente eso. Y el total de datos se obtiene acá de la frecuencia. No olvidarse de eso. Para obtener el DN o el total de datos, yo tengo que sumar toda la frecuencia. En este caso, me debería dar 15, me debería dar 25. Ya, no olvidarse de ese detalle. Sigamos avanzando. Bueno, y de ahí ustedes desarrollen, dividen con la calculadora y les da 17,8. Por lo tanto, el promedio de edad es aproximadamente 17 años. Sigamos avanzando. En el caso de los intervalos, ya, para calcular el promedio en intervalos, es exactamente lo mismo, pero ahora aquí yo no tengo un número fijo porque tengo entre 15 y 17. Entonces yo tengo que sacar un representante. Ese representante que yo saco es la marca de clase, ¿ya? Ese es el representante, por lo tanto, por eso yo hago el promedio y me da 16. Ese va a ser el representante de este intervalo, ¿ya? Va a ser el representante de la clase. Entonces va a ser exactamente lo mismo, pero solo que ahora ya no vamos a ocupar la clase, vamos a ocupar el representante, que en este caso sería la marca de clase. Ya, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la marca de clase por la frecuencia del intervalo, la otra marca de clase 18 por la frecuencia del intervalo, y así sucesivamente también con el último. Nos da ese resultado, 18,14. El promedio de edad es 18,1 años. ¿Ya? Así se saca la media o el promedio, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Sigamos avanzando. La varianza, exactamente lo mismo, ya que la desviación media, ya para el tema de las clases, la frecuencia de la marca de clase 1 por la diferencia acá entre la clase 1 y el promedio elevado a 2. ¿Ya? Básicamente eso con todo. Y se divide por el total n. Recordar que el n es la suma ahí de todo. Ya, y acá es exactamente lo mismo, solo que este que tenemos aquí, que es la clase, ahora se va a cambiar por el representante de la clase, porque recordar que estamos trabajando en intervalo, era lo que le decía anteriormente, que aquí tenemos el 15 y el 16, entonces tengo que sacar el promedio para sacar el representante. ¿Ya? Básicamente eso. Y es exactamente lo mismo, ahí tenemos la fórmula. La desviación estándar o típica es, recordar, la raíz de la varianza, es la misma fórmula de la varianza, solo que le aplico la raíz. ¿Ya? Acá también hay corrección, no es frecuencia intervalo n, es frecuencia de la clase n. De la clase n. ¿Ya? Y para que lo arreglen. Ya, entonces eso. Ya, veamos un ejercicio. Este ejercicio estaba en la guía semana pasada, así que lo más probable es que no lo hayan podido realizar. Así que vamos a tratar de realizarlo ahora. Es un poquito largo, así que voy a ir explicando de manera muy rápida para favorecer el tiempo.
Ya, entonces tenemos la tabla de distribución de frecuencias, muestra la puntuación obtenida por 1800 alumnos de quinto a octavo básico en un cuestionario de cultura general. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos esto y tenemos intervalos. Ya no tenemos intervalos, si ustedes se dan cuenta aquí. Ya, de esta manera igual pueden aparecer presentados, por así decirlo, los intervalos, ya del 0 al 2, del 3 al 5, ya también pueden presentarse así, para que lo tengamos claro. Ya, entonces ahí tenemos las frecuencias también respectivas de cada caso y tenemos que calcular el rango, desviación típica y a qué cantidad de puntos corresponde el promedio más la desviación estándar y el promedio menos la desviación estándar. ¿Ya? Obviamente lo que está entre eso también lo vamos a ver. Ya, solución. Antes de resolver el ejercicio debemos darnos cuenta que los datos son agrupados en una tabla de intervalos. Esto implica que ocuparemos la marca de clase. Por lo tanto, vamos a tener que calcular primeramente en nuestra tabla, vamos a tener que agregar una columna, en este caso yo la puse al medio, pero en su caso deberían agregarla aquí al costado, ¿ya? Y hacemos la marca de clase. 0 más 2, 2, lo divido por 2, me da 1. 3 más 5 me da 8, lo divido por 2, me da 4. 6 más 8 me da 14, lo divido por 2, me da 7. Y así sucesivamente voy obteniendo todas las marcas de clase hacia abajo. Recordad que las marcas de clase van a ser súper importantes a la hora de desarrollar esto. Ya, entonces, el rango de los datos será la marca de clase mayor menos la marca de clase menor. En este caso va a ser el 1 y el 28. Los restos me da 27. Ya, para calcular la desviación típica necesitamos el promedio. Entonces, como es recordar intervalos, vamos a ocupar aquella fórmula para calcular el promedio de la media que involucra a las marcas de clase. Ya, entonces, es un proceso bastante tedioso. Ya tenemos que ir haciendo la multiplicación de la marca de clase por su frecuencia, la marca de clase por su frecuencia, la marca de clase por su frecuencia, así sucesivamente, sumamos todo, dividimos y nos da que el promedio es 14,8. ¿Sí? Ahí después ustedes lo van comprobando. Ya. Ahora, para calcular la desviación estándar, claro, aquí no se ve bastante pequeño, ya, pero la idea es ojalá que ahí puedan verlo desde una pantalla que sea un poquito más grande. Ya, entonces es exactamente lo mismo. La marca de clase menos el promedio elevado a 2 y lo multiplico por la frecuencia del intervalo. La marca de clase menos el promedio elevado a 2 lo multiplico por la frecuencia de ese intervalo. Y así sucesivamente con todos los casos. Va a ser bastante largo, así que tomen paciencia y vayan anotando los resultados. Los resultados que a mí me dieron fueron estos. Ocupé un decimal nomás. Y me dio ese resultado que está acá, dividido en 1800, que nos pasaban el dato de que eran 1800 estudiantes, así que no había que sumar todas las frecuencias. ¿Ya? Y me da este resultado, que la desviación estándar es 25,9. Aplicamos la raíz a ese resultado para obtener la desviación estándar, que es 5,09. Ese sería nuestro resultado. Y con eso responderíamos la pregunta B. En el caso de la siguiente, la cantidad de puntos que hay van a ser estos que están acá, ¿ya? 19,89 y 9,71. Ahora, si nosotros queremos sacar como el rango, por así decirlo, entre dónde se van a mover todas estas cosas, se van a mover aproximadamente entre 10,18 puntos con respecto al promedio. Entonces, nosotros aquí tenemos el promedio, si ustedes se dan cuenta, y de aquí para allá vamos a tener los 5,09 hacia la derecha, por lo tanto lo sumo y me da el resultado que tengo ahí arriba, y hacia el otro lado también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí también tendría 5,09 hacia el otro lado, por lo tanto se resta. Entonces lo que yo le decía aproximadamente era eso, ¿ya? Que íbamos a tener que se movía para acá, se movía para acá, y esto de acá nos dice que nuestras notas, o los puntajes por así decirlo, van a tener un rango para moverse entre 10,18. Eso no es que ocurra sí o sí, pero es una estimación que se realiza, ¿ya? Básicamente eso. Que esté muy bien, nos vemos, saludos, y ahí va a ir una guía para que trabajen.